En busca de la excelencia, capítulo 5, énfasis en la acción. Sección 6, organizaciones de experimentación. Página 153. Hágalo, arréglelo, inténtelo. Hágalo, arréglelo, inténtelo. Es nuestro axioma favorito. Carl Weick añade que la acción caótica es preferible a la inactividad ordenada. De la misma familia es la frase: "Hey, no se quede ahí, haga algo". Seguir adelante, sobre todo en presencia de la complejidad, equivale simplemente a intentar algo. Solo hay aprendizaje y progreso cuando existe algo de lo que aprender, y ese algo, que es la materia del aprendizaje y del progreso, es una acción llevada a su término. La mejor manera de entender este proceso es considerándolo como un experimento y, de modo más general, un proceso de experimentación. La manifestación más importante y visible del énfasis en la acción de las empresas sobresalientes es su voluntad de ensayar cosas, de experimentar. No hay absolutamente nada de mágico en el experimento. Es simplemente una acción terminada, una prueba manejable que nos ayuda a aprender algo. Lo mismo que en el laboratorio de química durante la segunda enseñanza. Pero sabemos por experiencia que la mayoría de las grandes instituciones han olvidado cómo ensayar y aprender. Parecen preferir el análisis y el debate al ensayo, y los paraliza el temor al fracaso, por pequeño que sea. Este problema fue expuesto recientemente y con precisión en Science. La NASA inventó una técnica denominada dirección orientada al éxito para controlar el desarrollo del transbordador espacial Columbia, y cuya hipótesis básica es dar por sentado que todo irá bien, tal como lo expresó un funcionario. Significa hacer el diseño en función del costo y rezar luego para que funcione. Rezar. La intención era eliminar el desarrollo paralelo y quizás superfluo del hardware de comprobación como respuesta a las actuales presiones sobre costos con que se enfrenta este organismo. Pero tal como la revista Science y otros han señalado, el programa ha dado lugar a enormes aplazamientos del trabajo más difícil, a accidentes embarazosos, a costosos rediseños, a una caprichosa dotación de personal y a la ilusión de que todo marcha bien. El efecto neto de este enfoque de la dirección, dice Science, ha sido la ausencia de planes realistas, la insuficiente comprensión de la situación del programa y la acumulación de déficit de tiempo y de costos sin transparencia. En ninguna parte ha sido más evidente el problema que en el desarrollo de los tres motores principales del impulsor espacial. Según Science, en lugar de comprobar cada componente del motor por separado, el contratista principal de la NASA se limitó a atornillarlos y, tras cruzar los dedos, pulsó el botón de encendido. Se produjeron por lo menos 5 incendios graves. Bajo la influencia de la dirección orientada al éxito, los funcionarios de la NASA empezaron a confundir la predicción con la realidad.
En su descargo hay que decir que seguramente se vieron obligados a ello por imperativos políticos. Un analista del Senado dijo que la NASA sufría de arrogancia tecnológica. Los directivos empezaron a confiar en exceso en que algún milagro tecnológico salvara la situación. Esta no es, sin duda, la antigua NASA, donde la redundancia y la superfluidad eran deliberadas. Las comprobaciones tenían lugar regularmente y los programas se cumplían puntualmente y con buenos resultados. La similitud y proliferación de estas anécdotas es alarmante y todas ellas se refieren nada más y nada menos que a la práctica de la dirección empresarial corriente. Por ejemplo, un gran banco se preparaba para introducir cheques de viajero en un mercado muy competitivo. Un grupo operativo ad hoc trabajó durante 18 meses y produjo una montaña de informes sobre análisis del mercado. Cuando se acercaba la fecha de lanzamiento a escala nacional, le preguntamos al jefe del proyecto si se había hecho alguna prueba real en el mercado. Nos respondió que había hablado con 2 bancos de Atlanta sobre la aceptación de los cheques. ¿2? ¿Solo 2? Fue nuestra incrédula reacción. Sí, 2, afirmó. No estábamos seguros de que se fuese a aprobar el proyecto. No queríamos revelar nuestros planes. Oímos excusas tan flojas como esta un día sí y otro también. Por otra parte, nos impresionó el incisivo comentario hecho por un amigo de Crown Sellersbach, firma competidora de P&G, en algunos productos de papel. P&G ensaya y contrasta una y otra vez. Se les ve venir durante meses y a veces durante años. Pero sabemos que cuando llegan al mercado lo mejor es irse con la música a otra parte y no interponerse en su camino. No dejan piedra por remover ni variable sin probar. Es evidente que en P&G no tienen miedo a las pruebas y por consiguiente a que se sepa lo que buscan. ¿Por qué? Porque imaginamos el valor añadido del aprendizaje antes del lanzamiento a escala nacional supera con mucho los costos de la sorpresa desaprovechada. Seguir adelante es uno de los lemas de P&G y de la mayoría de las empresas sobresalientes. Seguir adelante. Charles Phipps, de Texas Instruments, al explicar la rapidez con que triunfó esta empresa y su talante audaz y atrevido, expresa fielmente lo que es el espíritu del experimento. La capacidad de TI o Texas Instruments para aprender rápidamente, para lanzar algo, casi cualquier cosa al mercado. Se sorprendieron a sí mismos. Al ser una empresa muy pequeña, con un volumen de negocio de $20 millones y con recursos muy limitados, descubrieron que podían maniobrar mejor que los grandes laboratorios como Bell, RCA y GE en el campo de los semiconductores, porque en Texas Instruments estaban decididos a hacer algo con ellos en lugar de conservarlos en el laboratorio. Un ejemplo tras otro reflejan la misma mentalidad experimental. En Bechtel, los ingenieros hablan del credo que les mueve: mantener buen olfato para lo factible. En Fluor, el factor principal del éxito puede ser lo que ellos llaman tener una idea y sacarle provecho.
En Activision, la contraseña para el diseño de videojuegos es preparar un juego cuanto antes, hacer que alguien lo pruebe, conseguir que sus compañeros jueguen con él enseguida. Aquí las buenas ideas no cuentan. Tenemos que ver algo en concreto. En una próspera empresa de diseñadores de artículos para el hogar, con una facturación aproximada de $25 millones, Taylor & Ng de San Francisco, California, su propietario Wayne Ng expone así su filosofía. Desarrollar cuanto antes un prototipo es el objetivo número 1 de nuestros diseñadores, o para el caso de cualquier otra persona que tenga la idea. No confiamos en ella hasta que la podemos tocar, hasta que la podemos ver y tocar. En HP es costumbre que los ingenieros encargados de proyectar productos dejen encima de su mesa aquello en que estén trabajando para que cualquiera pueda jugar con ello. Deambular es el núcleo de la filosofía que profesan todos los empleados, y el nivel de confianza es tan alto que todos se sienten con libertad para meter las narices en lo que sus colegas están inventando. Dice un joven ingeniero: aprendes enseguida que tienes que tener algo hecho para que la gente juegue con ello. Te dicen, tal vez el primer día, que el individuo que anda por allí jugando con tu artilugio a lo mejor es un alto ejecutivo de la empresa y quizá incluso Hewlett Packard. HP habla también del síndrome de la mesa de al lado. Se refiere a que uno mira en torno suyo a quienes trabajan en la mesa de al lado y piensa en lo que podría inventar para ayudarles, para facilitarles su labor. Robert Adams, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de 3M, lo expresa de este modo: nuestro enfoque es fabricar un poco, vender un poco y fabricar un poco más. McDonald's tiene más platos experimentales, formas de local y planes de fijación de precios que ninguno de sus competidores. Durante nuestras 3 primeras horas de entrevista en Dana, oímos mencionar más de 60 experimentos distintos de productividad que estaban en marcha en una u otra fábrica. P&G es, como hemos dicho, especialmente famoso por lo que un analista denomina su fetichismo por las pruebas. Continuamente nos llueven otros ejemplos de empresas bien administradas. Según un analista, Bloomingdale's es el único detallista de gran volumen que experimenta en materia de tiendas. De hecho, en respuesta a esta observación, un empleado de Levi Strauss que asistía a un reciente seminario se levantó y dijo: ya saben ustedes que de ellos tomó Levi la idea de los jeans descoloridos. Bloomingdale's compraba los nuestros y los blanqueaba. Se dice que Holiday Inns tiene 200 hoteles experimentales en marcha en los que continuamente se experimenta con las habitaciones, los precios y los menús. En una de las empresas más prósperas, Aida, son continuas las pruebas de mercado, las de gusto, las de elaboración y los paneles de consumidores. El director general está tan familiarizado con estas pruebas y sus resultados como con los asuntos financieros. El factor decisivo es un entorno y un conjunto de actitudes que estimulen la experimentación. Este comentario, hecho por el hombre que inventó el transistor,
expresa la quinta esencia del experimento. Cada vez creo más en la astucia y en el don de la oportunidad. ¿Cómo se emprende un trabajo? Tenemos personas que lo leen todo, no van a ninguna parte. Y quienes no leen nada, tampoco van a ninguna parte. Hay unos que preguntan a todo el mundo y otros que no preguntan a nadie. Yo le digo a mi personal, no sé cómo empezar un proyecto. ¿Por qué no se lanzan y hacen un experimento? Aquí tenemos un principio. No se empieza algo que vaya a necesitar 6 meses, hombre, antes de saber el resultado. Siempre se puede encontrar algo en lo que se avance, algo con unas pocas horas de esfuerzo. David Ogilvy dice análogamente que no hay palabra más importante que probar. Hay que probar, hay que actuar, hay que hacer la cosa. La palabra más importante del vocabulario de la publicidad es probar. El que prueba previamente su producto con los consumidores y prueba previamente su publicidad, tendrá éxito en el mercado. 24 de cada 25 productos nuevos no salen nunca de los mercados experimentales. Los fabricantes que no comercializan experimentalmente sus productos soportan el enorme costo y la vergüenza de ver cómo sus productos fracasan a escala nacional en lugar de morir discreta y económicamente en los mercados experimentales. Pruebe su mensaje, pruebe sus medios publicitarios, pruebe sus títulos e ilustraciones, pruebe su nivel de gasto, pruebe sus anuncios en radio y televisión. No deje de probar y su publicidad no dejará de mejorar. Muchos jóvenes que trabajan en las grandes empresas se comportan como si el beneficio no estuviera en función del tiempo. Cuando Jerry Lambert se apuntó su primer triunfo con Listerine, aceleró todo el proceso de mercadotecnia dividiendo el tiempo en meses. En lugar de aferrarse a los planes anuales, Lambert revisaba su publicidad y sus utilidades cada mes. El resultado fue que ganó $25 millones en 8 años, cuando la mayoría tarda 12 veces más. En la época de Jerry Lambert, la Lambert Pharmaceutical Company vivía por meses en lugar de por años. Recomiendo este camino a todos los publicistas. Peter Peterson, ahora presidente de Lehman Brothers, hablando de la época en que era presidente de Bell & Howell, ofrece un ejemplo concreto y encantador de un experimento. ¿Ha oído hablar usted de los lentes zoom? ¿Han oído hablar ustedes de eso? ¿Los lentes zoom? Una de las mayores ventajas de ser nuevo en una empresa es que se desconoce por completo lo que no se puede hacer. Yo creía que una cámara con este tipo de objetivo era algo que se utilizaba para los partidos de fútbol. Esa era mi imagen, que se trataba de un lente extraordinariamente caro. Un día estaba en el laboratorio y allí había un lente zoom. No había visto nunca ninguno en mi vida y lo puse a la altura de mis ojos y pude comprobar que se trataba de algo sensacional. Me explicaron que no era aplicable a los productos de consumo porque supondría un costo bastante elevado y etcétera, etcétera.
Entonces pregunté, ¿qué costaría hacer una cámara para mí? Una con lente zoom. Hagan una para mí. Y me dijeron, ¿solo una? ¿Quiere usted decir una tosca modificación? Pues creo que nos costaría unos $500. Y les dije, bueno, supongamos que me la haces. Como mi sueldo es bastante alto, pues nos costará por lo menos $500 continuar esta discusión durante más tiempo. Así que limitémonos a hacerlo. Me llevé la cámara a casa. Aquella noche dábamos una fiesta, puse el lente zoom sobre el piano y le pregunté a todo el que entraba si le gustaría participar en una sofisticada investigación de mercado, a saber, ponerse la cámara ante los ojos. La reacción fue extraordinariamente entusiasta. ¡Dios mío! ¡Esto es estupendo! ¡Es fabuloso! ¡Qué maravilla! Nunca había visto una cosa así en mi vida. Y lo hicimos por unos $500. Si hubiera más industrias que ensayaran nuevas ideas sobre la base de un bajo costo, quizá mejorarían sus expectativas acerca de lo que el mercado puede admitir. El relato de Peterson contiene varios mensajes importantes sobre la mentalidad experimentadora de las empresas. El más obvio es el de la efectividad de costos entre intentar algo frente a analizarlo todo. Menos obvia es la capacidad de la gente para pensar de un modo más creativo y al mismo tiempo más concreto con un prototipo en la mano. En su clásica obra Language and Thought in Action, S.I. Hayakawa expresa la esencia del fenómeno cuando dice que una vaca no es una vaca. La vaca bici no es la vaca Gianni. Habla de la importancia de ser capaz de saltar de un nivel de abstracción a otro, de la vaca a bici y a Gianni, con el fin de pensar con claridad o comunicarse con eficacia. Por ejemplo, uno de nosotros pasó recientemente una agradable tarde durante un fin de semana fabricando jabón casero. La tarea no es demasiado complicada. El manual que utilizábamos estaba escrito con claridad e incluso a veces con gracia. Sin embargo, hicimos muchas cosas mal y aprendimos unos cuantos trucos que nos serían útiles para la próxima vez. Todo en 2 o 3 horas. Por ejemplo, la correspondencia entre las temperaturas de la mezcla de lejía y la mezcla de grasas disueltas es decisiva. El manual lo dice con claridad y da muchos consejos. Sin embargo, tuvimos problemas. Un caldero era metálico, poco profundo y tenía mucha superficie. El otro recipiente era de vidrio alto y estrecho. Las diferencias de forma y de material, entre otras cosas, originaron velocidades de enfriamiento sustancialmente distintas en el momento crítico. Solamente la intuición sirve para enfrentarse rápidamente con fenómenos tan complejos. La riqueza de la experiencia, el lenguaje matemático, el número de variables que aparecen y se utilizan, que se produce únicamente cuando uno se enfrenta cara a cara con un tema, material o proceso, no es comparable con el análisis o descripción abstractos y teóricos. Por consiguiente, cuando tocar, probar y oler se convierten en lemas, los resultados son a menudo extraordinarios. Asimismo,
Extraordinarios son los extremos a los que se llega para evitar hacer una prueba. Fred Hoven, protegido de Orville Wright, poseedor de 38 patentes importantes y miembro de la Escuela Superior de Ingenieros de Dartmouth, cuenta una anécdota ridícula y sin embargo muy característica. Recuerdo 3 casos en mi carrera en los que mi cliente no avanzaba en la solución de un complicado problema matemático. Insistí en que trabajaran en una misma habitación los ingenieros y los técnicos o modelistas. En los 3 casos, la solución fue rápida. Recuerdo que una de las objeciones era que si metíamos en la misma habitación a los ingenieros y al personal del taller, se mancharían los planos. Para respaldar su razonamiento global, Hoven añade: el ingeniero debe tener acceso inmediato e informal a cualquier instalación cuando lo necesite para poner sus ideas en práctica. Cuesta más hacer los planos de una pieza que hacer la pieza. Y el plano es solamente una comunicación en un solo sentido, por lo que cuando el ingeniero recobra su pieza probablemente ha olvidado para qué la necesitaba y averiguará que no funciona, porque cometió una equivocación en los planos o porque necesita un pequeño cambio en algún aspecto, lo cual con alta frecuencia tarda otros 4 meses en subsanarse. Así pues, mediante la experimentación, es mucho más fácil que el personal, por ejemplo, los proyectistas, los vendedores, los directores, los especialistas en mercadotecnia, los clientes, piensen creativamente sobre un producto o sean creativos acerca de los usos de un producto si tienen en la mano un prototipo, que es como decir un bajo nivel de abstracción. Así, por mucho que se hubiera investigado en el mercado, nadie había podido predecir el éxito fenomenal de la computadora Apple II. Creemos que dicho éxito se debió a la combinación de un producto de alta calidad y a la aparición de una asombrosa red de grupos de usuarios que juegan todos ellos con las máquinas y aportan nuevo software casi a diario. Ninguna investigación de mercado habría predicho que una mujer que conocemos sería la única gran usuaria del Apple en su familia. Tampoco ella, menos que nadie, podría haberlo predicho. Fue el hecho de iniciar su propio negocio en su misma casa, teniendo el Apple allí donde podía probarlo y manejarlo sin prisa, lo que cambió por completo las cosas. Si de antemano se le hubiera hablado de las maravillas del procesamiento de textos, habría predicho, como en realidad lo hizo, que no lo utilizaría. El concepto era demasiado abstracto. Sin embargo, lo que la convenció fue disponer de la máquina para manejarla. Por eso HP pone tanto énfasis en que sus ingenieros dejen sus nuevos prototipos experimentales donde otros puedan trastear o jugar con ellos. Por eso, la prospección de mercado sobre los lentes zoom en la fiesta de Peterson fue, de hecho, la investigación de mercado más sofisticada que cabe imaginar. Página 159.